Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende del momento en que usted vaya a recibir estos estudios. Les estamos saludando. Hermanos queridos, damos gracias al Señor que vamos a poder continuar con esta serie de estudios que ya hemos comenzado hace un tiempito atrás. Y les animo y les invito, hermano, a que ingresen a las diferentes plataformas en las que están siendo compartidos estos estudios y pueda usted estar chequeando cada uno de ellos. No le va a tomar mucho tiempo, cada video tiene entre 20 y 25 minutos, un poquito más, un poquito menos, donde estamos nosotros desarrollando un tema que en estos tiempos tiene a muchos de nuestros hermanos en Cristo, podríamos decir, incluso hasta como en jaque, ¿no? Es tremendo realmente cómo la herejía a través de los siglos, a través de los tiempos, por diferentes hombres, ¿no?, que decían conocer al Dios verdadero, han ingresado dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, trayendo, por supuesto, doctrinas, enseñanzas, postulados, teologías que han destruido, en cierta manera, la fe de muchas personas que se habían acercado realmente y sinceramente a nuestro Salvador Jesucristo, pero por causa de estos herejes se han terminado desviando y lamentablemente muchos de ellos hoy en día no están entre nosotros y lamentablemente han ido a un lugar de tormento que la Biblia llama infierno, ¿no? Hermanos, hoy vamos a continuar un poquito más entonces con esta enseñanza que ya habíamos comenzado la semana pasada. Estamos tocando, en este caso, una de las sectas también bastante peligrosas que hay en estos tiempos, como son los unitarismos o el unitario, ¿no? Realmente son doctrinas muy peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque cuando se niega la Trinidad es cuando justamente quedan totalmente deprovisto de lo que Dios ha preparado justamente para toda la humanidad y se quedan sin ese Jesucristo Salvador, ya que lo bajan a un simple ser mortal o como también habíamos estudiado nosotros, que dice que simplemente es una persona creada, es un ángel, un hombre exaltado, que está subordinado al Padre, pero que no es Dios. Cuando se hace eso, lógicamente que se quedan sin su Salvador divino, ¿no? Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo, como vamos a ver un poquito ahora, cuando lamentablemente le quitan la deidad o también le quitan lo que es la persona, ¿no?, del Espíritu Santo. Recuerden que primera persona, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Primera de Juan. Quiero leer un texto bíblico que es muy claro, hermano querido, para todo esto. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 19 dice: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ciertamente con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, ¿no? Y es tan evidente como esta secta del unitarismo ha salido justamente de lo que es el cristianismo, ¿no? Pero se han desviado bastante en cuanto a la verdad. Todos aquellos que no reconozcan al Dios Trino, hermano querido, están ustedes practicando herejías y están en una secta totalmente peligrosa y destructiva, ¿no? Veamos un poquito entonces sobre el Espíritu Santo y cómo es que estas personas del unitarismo consideran, ¿no?, al Espíritu Santo como poder impersonal. Preste atención usted a estos títulos, ¿no? El Espíritu Santo como poder impersonal. Presta atención. Eh, en el unitarismo, el Espíritu Santo no es considerado una persona divina, sino el poder o la presencia activa de Dios.
Ellos nos dicen que es una persona divina, no es una deidad, no es una divinidad, sino que más bien el poder que posee esta presencia del Espíritu Santo es divina y lo consideran como la presencia activa de Dios, muy parecido a la doctrina de los mal llamados testigos de Jehová, ¿no? Y lógicamente porque ambas doctrinas deriva, como ya hemos visto nosotros, de un hereje, el hereje más grande, como hemos llamado de la historia, que era este tal Ario, ¿no? Puede tener algunas pequeñas diferencias en cuanto a lo que son las doctrinas de los mal llamados testigos de Jehová, pero en definitiva ellos también piensan que el Espíritu Santo no es un ser divino, no posee personalidad, por lo tanto solamente tiene un poder que es la presencia activa del Dios vivo, ¿no? Y se sustentan en pasajes como por ejemplo Hechos capítulo 1, versículo 8, que dicen, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿no? Se interpreta entonces, hermano querido, como una referencia a una fuerza divina y no a una persona distinta en la deidad. Y ahí ya tenemos nosotros serios inconvenientes porque la Biblia enseña todo lo contrario, enseña que el Espíritu Santo tiene personalidad. El Espíritu Santo es omnisciente y el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la divinidad. Hermano querido, los orígenes del unitarismo, y veamos un poquito también el contexto y doctrina, ¿no? El unitarismo, también conocido como pentecostalismo unicitario o apostolicismo, surgió en Estados Unidos en el siglo XX, en un contexto de avivamiento pentecostal. Presta atención estos sucesos, ¿no? Que incluso hasta estos días muchos pretenden tener este tipo de avivamiento, entre comillas, ¿no? El movimiento comenzó a cuestionar la doctrina de la Trinidad. Hermano querido, si usted en su corazón está teniendo este tipo de pensamiento y comienza a cuestionar la doctrina de la Trinidad, es mejor que se arrepienta, ¿sí? Y desarrolló una teología basada en la creencia basada en las creencias. Me perdí un poquito. Perdón. Vaya está. Basada en la creencia de que Dios es una persona que se ha manifestado de diferentes maneras en la historia. Presta atención a esta frase. Manifestado de diferente manera en la historia. El avivamiento pentecostal y el rechazo que hicieron ellos a la Trinidad surgió en el siglo XX, ¿sí? Allá en Estados Unidos, como dijimos, y se ha formado un grupo de cristianos que experimentaban manifestación del Espíritu Santo, como hablar, por ejemplo, en lengua, ¿no? El famoso don de lenguas, que es una de las doctrinas fundamentales también que tienen todos estos sectarios, ¿no? En 1913, durante un campamento de avivamiento en California, algunos líderes pentecostales comenzaron a enseñar que el bautismo debía hacerse en el nombre de Jesús. Y ahí nacen, por supuesto, los solo Jesús. Lógicamente, si ellos piensan que únicamente Dios se manifiesta de manera diferente, están considerando que Dios es Jesús, Espíritu Santo es Jesús y por supuesto que el Hijo es el mismo Jesús, o sea, Jesús solo. Estos son los famosos Jesús solo, ¿no? Incluso ellos llegan a la tremenda herejía y lo tienen dentro de su doctrina, ¿no? El decir, por ejemplo, que el que murió en la cruz es el Padre y no el Hijo. Que alguien me muestre algún texto bíblico donde diga que el Padre es quien se autoinmoló en la cruz y no el Hijo. Cuando realmente vemos nosotros cualquier cantidad de texto bíblico, la Biblia enseña que el que
murió en la cruz y resucitó al tercer día fue el Hijo. Pero bueno, las doctrinas o estas falsas enseñanzas, cuando no quieren razonar y comprender la verdad bíblica, van a inventar cualquier tipo de herejía y no le va a interesar, no le va a interesar blasfemar, ni mucho menos alterar el orden divino de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, mientras ellos puedan seguir fundamentándose en la mentira, van a distorsionar a tal punto de decir que el que murió en la cruz es el Padre y no el Hijo. En 1913, durante un campamento de avivamiento en California, algunos líderes pentecostales comenzaron a enseñar el bautismo se debía hacer en el nombre de Jesús y no en la fórmula trinitaria de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, condujo a una reevaluación doctrinal de la Trinidad. Y por supuesto que a todo esto nuestros hermanos de aquellos tiempos no se lo iban a hacer tan fácil y lógicamente que ellos han resistido como estamos haciendo nosotros de resistir a todos estos herejes, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Estos son totalmente heréticos, son herejes al negar la divinidad de Jesucristo y la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Primera de Corintios, quiero leer un poquito, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante, voy a leer. Pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no para lo mejor, sino para lo peor os reunís. Le habla a la iglesia de Cristo, ¿no? Porque primeramente cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo, ¿no? Y esto va a tirar por tierra a aquellos hermanos o personas que dicen que no debemos de contender, que no debemos de causar cierta división. Pero hay divisiones, hermano querido, que son necesarias y que el mismo Espíritu Santo avala que hay que hacer. Usted puede llamar hermano, por ejemplo, a alguno de estos falsos hermanos o falsos maestros de los unitarismos cuando dicen que la Trinidad no existe. Usted puede hacer eso cuando ellos mismos están, por ejemplo, diciendo que nosotros somos trinitarios, que creemos en tres dioses o que creemos en un Dios con tres cabezas. No, mi hermano, no podemos hacer eso. Versículo 19 de 1 Corintios 11 termina diciendo, pero también es necesario que haya entre vosotros bandos. Vuelvo a repetir, pero porque también es necesario que haya entre vosotros bandos para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. En una manera, hermanos queridos, no es malo que existan divisiones. De esa manera vamos a saber nosotros quiénes son los aprobados hijos de Dios y quiénes son los herejes hijos de Dios, ¿no? Y eso es lo que hicieron estos hermanos allá en el año 1913, cuando comenzaban justamente estos herejes unicitarios a plantear que la Trinidad no era bíblica y comenzaron ellos, como dice acá, a reevaluar a la doctrina de la Trinidad, ¿no? En 1916, el movimiento pentecostal se dividió en dos grupos. Gloria a Dios por eso. Ahí nosotros vemos esta división y vemos nosotros quiénes son esos aprobados y quiénes son esos rechazados, ¿no? Y eso lo hacemos en base de la misma autoridad de la palabra escrita de Dios, no de acuerdo a nuestro conocimiento, pensamiento, no, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Los que mantenían la doctrina trinitaria y los que adoptaron una doctrina unicitaria se dividieron. Los unitarios enseñaban que Dios es una sola persona que se manifiesta en diferentes formas. Presta atención, ¿no? Una sola persona que se manifiesta en diferentes formas. Según esta perspectiva, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas, son una sola persona. ¿Quién es? Solo Jesús.
¿Qué más dice esto? Sino manifestación de un solo Dios. Esta doctrina se consolidó en denominación como la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, UPSI, que continúa enseñando hasta el día de hoy el unitarismo. Enfoque en el nombre de Jesús. Y esto es tremendo, tremendo porque aquí comienza justamente esta falsa enseñanza, ¿no? Los unicitarios creen que el bautismo debe de realizarse en el nombre de Jesús solamente basándose en Hechos 2:38, donde Pedro dice: arrepiéntense y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Que si Dios permite, en el próximo video voy a hacer, vamos a escudriñar más profundamente qué es lo que quiso decir Pedro con este Hechos 2:38, ¿no? No es como lo plantean estos sectarios de los unicitarios. Hermano querido, ya muchas veces he advertido y he dicho a mis hermanos que los sectarios, aquellos que tuercen las escrituras, no le van a leer todo el texto bíblico en su contexto, como por ejemplo este versículo que estamos nombrando, de Hechos 2:38, solamente toman ese texto bíblico, pero se olvidan del contexto a quién o para quién está dirigido justamente esos versículos, que Dios mediante lo vamos a analizar el próximo video. ¿Qué más dice esto? Para los unicitarios, esto indica que Jesús es la única manifestación de Dios en la que se debe de bautizar. También interpretan Filipenses 2, versículos 9 al 11, que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre según ellos? Jesucristo. Por lo tanto, Dios Jesús, Hijo Jesús y Espíritu Santo Jesús. ¿Quién es el que murió en la cruz? Padre, Jesús. Ay, mi hermano querido. Bien, como una indicación de que el nombre de Jesús representa a la plenitud de la deidad. Esa es la creencia de ellos, ¿no? La doctrina de los unicitarismos presenta una perspectiva distinta de la relación entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo, totalmente diferente a lo que enseñamos nosotros que creemos justamente en la doctrina de la Trinidad, ¿no? Dios es una persona que se manifiesta en diferente manera, eso es lo que ellos enseñan. Para los unicitarios, Dios es una sola persona que se revela en tres manifestaciones distintas y no en tres personas en una deidad, que es lo que creemos nosotros. Creen que Dios actuó como Padre en la creación, se manifestó como Hijo en la redención y se presenta como Espíritu Santo en la regeneración y santificación de los creyentes. Hermano querido, según los unicitarios, Jesús es la manifestación completa de la carne, basándose según ellos, tergiversando Juan, capítulo 1, versículo 14, ¿no? Donde dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ellos ahí se agarran de ese texto bíblico sin comprender realmente lo que está diciendo acá, ¿no? Es interpretado como prueba de que Dios mismo tomó forma humana. Para los unicitarios, Jesús es tanto el Padre como el Hijo, y el término Hijo se refiere a su humanidad, mientras que Padre se refiere a su deidad. Y eso es como ellos presentan a nuestro Señor Jesucristo, totalmente quitándole, por supuesto, lo que es la divinidad y también, por supuesto, violentando todos los atributos y todo lo que Cristo logró en aquella cruz para que cada uno de nosotros realmente podamos llegar a la plena salvación, ¿no? Termino con esto, hermanos queridos. A veces se pregunta, pero ¿por qué tanta diferencia? ¿Cuál es el problema? Si ellos son unitarios o unicitarios, si son testigos de Jehová, si son mormones, porque si todos somos uno en Cristo, todos creemos en el mismo Dios. Hermano querido, la Biblia no habla eso. La Biblia hace una clara diferencia de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del enemigo. Lamentablemente,
todos aquellos que vayan en contra de estas sagradas escrituras y no se sujeten a lo que el Espíritu Santo ha revelado, a ellos llamamos sectarios, porque se han apartado de la verdad absoluta que es la palabra escrita de Dios. Hermanos queridos, vamos a dejar por acá estos estudios, esperando Dios mediante poder encontrarnos en otro video. Que el Señor me los bendiga.